La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno compartir contigo a esta hora del día, pues una reflexión que nos ayude a caminar con mayor firmeza, ¿no? Y siempre nosotros estamos necesitando de modelos, siempre. Y uno de los modelos lindísimos que tenemos, que nos ha dejado la palabra, es la Virgen María. Voy a hablar acerca de María, discípula misionera. Estamos en el año santo misionero para nosotros los católicos aquí en Honduras. La conferencia episcopal nos ha hecho ese llamado y lindo es ver cómo todas las diócesis en esa comunión eclesial están desarrollando esta experiencia misionera. Pues también nosotros a través de esta plataforma, a través de este canal, a través de esta radio, a través de este medio, pues estamos también misionando, llevándole a usted una palabra que le edifica, una palabra que le inspira, una palabra que le anima. Allí en pantalla, los que nos ven por las plataformas visuales, por decir así, pues usted puede escribirnos al 3351-2393. Si usted necesita también que le apoyemos en oración, con gusto le acompañaremos espiritualmente orando por las necesidades que tú nos plantees. Ahí nos puedes escribir vía WhatsApp. A ver un poco a María en esa dimensión de discípula misionera es lindísimo, porque tenemos que aprender a entender que la fe no se oculta. La fe nos tiene que llevar a abrirnos a ella para luego comunicarla. Ese es el sentido verdadero de la fe cristiana católica. O sea, no es una fe de domingo, no es una fe de un día a la semana, no es una fe de Semana Santa, no es una fe de Navidad, es una fe de todos los días. Vamos al Evangelio de San Lucas. Lucas nos describe muy lindo, ¿no? El tema de la anunciación, la visitación y toda esta experiencia. Pero mire lo que dice Lucas. Voy a leer solamente un par de versículos. Usted puede leer todo el capítulo primero de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 28 y 29. Dice, y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaba aquel saludo. Ahora vayamos al versículo 38. Dijo María, he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor. María es una mujer joven. María no tiene riquezas, María no tiene ningún poder, María no tiene en ese momento ni prestigio. María es una mujer que encuentra gracia en el Señor. ¿Y por qué encuentra gracia? Porque tiene un corazón totalmente abierto al Señor. Sí, el ángel le va revelando a la Virgen María todo el proyecto de Dios para la vida de ella. Y ella, sí, dice el texto que se conturbó, ¿no? Que se conturbó por esas palabras, pero no se negó, se sorprendió. Por supuesto que sí, eso es como en el Antiguo Testamento, Moisés cuando ve la zarza ardiendo y que no se consumía la zarza, le llamó la atención, se impresionó y se acercó. Y aquí María no ve nada, María no ve ni un signo físico, María escucha. María escucha. Y María, ante el anuncio, María abre su vida. María nos revela algo muy importante para nuestra vida. María nos revela que esa vocación de discipulado comienza desde la escucha de la palabra. Comienza con un interés, revelando un interés por lo que el Señor le quiere comunicar, lo que el Señor le quiere mostrar a ella. Pero María no se queda simplemente con escuchar la palabra. El discipulado, a ejemplo de María, nos lleva más allá. ¿Nos lleva en qué sentido? A acoger la palabra, a vivir la palabra, para luego comunicar esa palabra. O sea, María, en esa dimensión de discípula, nos sirve de modelo lindísimo para entender que la fe es gradual, que comienza desde la escucha, pero de esa escucha tiene que pasar a
acoger esa palabra. O sea, el discípulo, el creyente, acoge la palabra. ¿Qué significa acoger la palabra? Aceptar la palabra. Primero la escucho, luego la acojo, luego la llevo a la vida, la pongo en práctica, la llevo al día a día, al día a día. La hago parte de mi cotidianidad. Y por último, la comparto, la anuncio. Entonces, María es un modelo para aquellos que evangelizamos, para aquellos que hemos ido aprendiendo a escuchar la palabra, pero hemos ido entendiendo que no basta solo con escuchar la palabra. Hay que acoger la palabra, hay que vivir la palabra y hay que comunicar esa palabra. Entonces, María nos revela algo muy lindo, que la fe no nos lleva a una situación pasiva, no. La fe nos promueve a estar en salida. En el documento Evangelii Gaudium, la exhortación apostólica que nos dejó como un legado lindísimo el Papa Francisco, en el numeral 288, dirá una frase muy linda. María es la discípula misionera que con prontitud sale a anunciar la alegría del Evangelio. Eso nos ha dejado el Papa Francisco. María es la discípula misionera que con prontitud, con disponibilidad, sale a anunciar la alegría del Evangelio. Entonces, esto es importantísimo repetirlo. No te quedes solo con escuchar. No nos quedemos solo con escuchar. No te quedes ahí porque te vas a privar de experiencia lindísima. De la escucha pasa a acoger la palabra, a hacerla tuya, a creer esa palabra, luego a asumirla en tu vida, a vivirla, a ponerla en práctica y luego comunícala, luego anúnciala, luego difúndela. Eso es maravilloso. Por eso tenemos que aprender a ver a María no solamente como madre, sino tenemos que aprender a ver a María como un modelo como un camino a seguir, como un modelo a imitar, un camino a seguir, porque María nos revela cómo se lleva a cabo esa misión cristiana, cómo se lleva a cabo esa gracia de Dios de comunicar a Jesucristo al mundo. Y el primer rasgo que sobresale en la vida de María como discípula misionera es la escucha. Es que no hay otra. No hay otro rasgo. Mire lo que dice, y podemos tomar cuando el versículo 38, que dice María, he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O sea, la escucha, la acogida, llevar a la vida la palabra y comunicarla es simplemente algo fundamental, hacerla propia. María confía en lo que el ángel le dice, hágase en mí según tu palabra. Ese sentido de hágase nos tiene que llevar a nosotros como misioneros, como discípulos misioneros, a saber interpretar que el Señor nos va a inspirar, que debemos de tener ese sentido de acoger la palabra, de vivir la palabra para que el Señor nos inspire. Por eso es importante el hecho de que en la Virgen María encontramos dos cosas fundamentales que nos enseña la Virgen como discípula y como misionera. No tanto en el rol de madre, que también es importante, pero como discípula misionera, María nos enseña dos cosas. Primero, no hay misión sin escucha. Eso es lo primero que debemos de aprender. No hay misión sin escucha. No hay misión. Si no guardamos silencio, si no nos escuchamos los unos a los otros, no hay misión. Ese es el sentido. María nos enseña algo. Sin un espíritu sinodal, no hay misión. Entonces, no hay misión sin escucha. Segundo, no podemos anunciar a Cristo, no podemos compartir a Cristo si antes no lo hemos recibido en el corazón. No podemos compartir a Cristo si antes no hemos tenido una experiencia de salvación. Y yo creo que María nos enseña esos dos elementos, hay muchos más, pero estos dos enriquecen nuestra vida. Primero, tengo que aprender a escuchar. Misionar es escuchar, es más que hablar.
primero es escuchar y luego hablar. Eso es importante. Y luego, primero parte la experiencia personal, mis momentos con el Señor, esos momentos de silencio ante Jesús sacramentado, esos momentos de silencio ante la palabra de Dios y escrutando esta palabra, dejando que esta palabra también escrute mi corazón. Entonces, no puedo anunciar a Cristo si no lo he recibido en mi corazón, si no he tenido una experiencia de salvación. Y María nos enseña algo también, que no solamente le escucha, no solamente es la acogida a la palabra. María nos revela algo mucho más todavía. María nos revela la disponibilidad al mandato de ir al mundo, la disponibilidad de ponernos en camino. Ponernos en camino. Aquí podemos ver el Evangelio de Lucas capítulo 1, el versículo 39. ¿Cómo comienza el versículo 39? En aquellos días, dice, se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Me gusta mucho esta expresión, porque hay 3 frases del texto que iluminan esta reflexión. Versículo 39, capítulo 1 de San Lucas, lo estoy tomando. Dice, se levantó, se fue con prontitud a la región montañosa. ¿Quién se levantó? No dice que el Señor la levantó. No, dice, se levantó. Ella toma la decisión, ella misma, en su conciencia, de que escucha el anuncio, acoge la palabra, vive la palabra. Ella sabe que hay un imperativo, hay una necesidad. María se adelantó a San Pablo. Cuando San Pablo dice, ay de mí si no predico el Evangelio, ya María nos revela en esa prontitud de levantarse el anhelo, el deseo, la urgencia de llevar a Jesucristo a los demás. Se levantó. Luego dice, se fue con prontitud. Una cosa es levantarse y otra cosa es decir, bueno, pues sí, me levanto, sí lo he pensado, sí es cierto, lo voy a hacer, pero dentro de 15 días. No, yo creo que el Señor me mande una señal. Si esa estrella se mueve, entonces yo me muevo. María no dijo eso. Se fue con prontitud. El dinamismo misionero implica no esperar tanto tiempo. Ay de mí, urge para nuestra vida comunicar a Jesucristo a los demás. Entonces se fue con prontitud. Y luego, ¿a dónde? A una región montañosa. Imagínate tú cuando hablan de una región montañosa, es que no están hablando de un valle, están hablando de subir, de bajar. Región montañosa, no es un valle, no es una planada, no. María no le importa si es una región montañosa, el anhelo de María es ir, llevar a Jesucristo, que lo tiene en su vientre. Aquí vemos el paso de María de ser discípula en esa dimensión misionera. No, María no espera comodidad, no busca protagonismo, va al encuentro de quien lo necesita, de quien la necesita, va al encuentro. Ella es portadora de Jesucristo. Todo misionero debe de tener primero una conciencia de discípulo. Por eso María se convierte como en un modelo que desde el amor nos impulsa a compartir a Cristo. Un modelo maravilloso de cómo el que tiene a Jesucristo puede comunicarlo de manera abierta, espontánea, y eso es maravilloso. Por lo tanto, María lleva a Jesús sin palabras. Sin palabras. Si usted lee versículo 40, 41 de San Lucas capítulo 1, María entra nada más y saludó a Isabel. ¿Y cuál fue el saludo? Shalom, la paz sea contigo. Y dice que cuando María pronuncia esa palabra, es el niño que estaba en el vientre de Isabel saltó de gozo. E Isabel dice que quedó llena del Espíritu Santo. María no se encerró en sí misma. María bien pudo haber dicho, miren, ¿saben qué? Yo voy a ser la madre de Jesús, por lo tanto que Isabel venga a mí, No. María nos enseña a vivir en una docilidad estupenda, siempre en salida, siempre, porque el más importante es el otro,
El más importante es el otro. Queridos hermanos y hermanas, un discípulo misionero no se encierra en sí mismo. Sale, visita, acompaña, camina, sirve al más necesitado. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que revisar nuestra acción misionera, nuestra forma de estar viviendo este año misionero. Tenemos que revisarlo. A ejemplo de la Virgen, a ejemplo de la Virgen. Es la primera misionera, es la primera misionera. Por lo tanto, también María, como discípula misionera, nos enseña algo. Nos enseña a anunciar, pero con alegría. Anunciar la buena nueva con alegría. Es lindísimo, por ejemplo, cuando tú lees el Magnificat desde una actitud orante. No simplemente de leerlo, no, desde una actitud orante. Desde una actitud orante. Y si es posible, en la capilla, ahí ante el Santísimo. Y tú lees y agarras el Magnificat y te das cuenta cómo la Virgen nos va enseñando cosas extraordinarias. ¿Cómo comienza? Hay unas traducciones bíblicas que dicen, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Simplemente. No es ella la que se engrandece. No es ella la que dice, yo hago milagros. No. Ella proclama mi alma la grandeza del Señor. Todo su ser reconoce la grandeza del Señor. Todo su ser. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. O sea, María no se queda con la experiencia, no se la guarda para sí misma. María, ¿qué es lo que hace a través del Magnificat? Proclama su fe. Proclama su fe. Ese Magnificat es como un canto misionero. Un canto misionero porque María reconoce la acción de Dios. Porque María testifica del poder del Señor. Porque María anuncia esperanza a los pobres. O sea, nuestra vida también, mira, deberíamos de escribir nuestro Magnificat. Deberíamos de hacerlo en el momento de oración. Escribe tu Magnificat. Lo que tú le quisieras decir a Dios. ¿Quién es Dios para ti? María lo expresa de una manera lindísima. María es la primera misionera que lleva la alegría de Dios al mundo a través del misterio de la encarnación. Es ella. Y por lo tanto, cada uno de nosotros debe de pensar un poco que el encuentro con Cristo provoca alegría. El encuentro con Cristo provoca ese gozo espiritual. Pero también el misionero, el discípulo misionero, también tiene su experiencia de gozo. También tiene su experiencia. Lo podemos ver en estas experiencias evangelizadoras que se están teniendo en todo Honduras, de cómo los hermanos son acogidos en las casas, cómo los hermanos, por ejemplo, se han puesto a asear la casa de una señora pobre, como una jovencita, ver jóvenes que lavan los trastes mientras otros le predican. O sea, ver ese sentido, eso es maravilloso. Entonces, nuestra misión no podemos desarrollarla con tristeza, con amargura, no. La misión se cumple con esperanza, con alegría, porque todo está en las manos del Señor. Por eso también el Evangelio lo tenemos que anunciar con gozo. El anuncio del Evangelio no tenemos que verlo como una obligación, que tengo que hacer, lo que debo de hacer. No, es un principio de la voluntad. Lo hago con alegría, con gozo, me deleito, lo disfruto maravillosamente. Ahora, María también nos enseña algo muy hermoso. María nos hace ver el hecho que tenemos que ser fieles hasta la cruz. Tenemos que ser fieles hasta la cruz. El discipulado de María no termina con momentos bonitos. El discipulado de María se reafirma en los momentos más duros, más difíciles. San Juan capítulo 19, el versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. Ahí está su madre. María permanece cuando otros huyen, María está allí.
No entiende todo María, pero está allí. Sufre profundamente, pero no abandona. Esas palabras de Simeón se hacen realidad. Una espada atravesará tu corazón. Creo que nosotros tenemos que aprender a imitar a María en ese sentido, que María vivió en obediencia desde su fe hasta la cruz. Obedece. Creo que nosotros como discípulos misioneros estamos llamados también a evangelizar con fidelidad, aún en medio del dolor, aún en medio de las pruebas, aún en medio del sufrimiento. Y también María vive una experiencia hermosísima, linda, porque María también como discípula misionera está en la iglesia naciente. María no se quedó en la casa de Juan, ¿no? Lee el Evangelio de Juan, ¿no? En el capítulo 19. Hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y dice, desde ese momento el discípulo se la llevó a su casa. Pero no se quedó en la casa de Juan. María es promotora de la fe. María es promotora de esperanza, a tal grado que usted puede leer Hechos capítulo 1, versículo 14, donde dice que todos perseveraban en la oración junto con María. Entonces, María como discípula misionera en iglesia naciente. Nosotros somos testigos de cómo la iglesia católica en esta Honduras, a razón de este año santo misionero, se va renovando, van surgiendo nuevas comunidades, hay una fuerza muy grande del Espíritu Santo. María está en Pentecostés y esta Virgen, esta Madre, acompaña a la iglesia, no busca en ese Pentecostés, no busca protagonismo, forma comunidad, sostiene con la oración. Eso es lo que debemos de aspirar nosotros. Estar llenos del Espíritu Santo al momento de salir, al momento de predicar, al momento de visitar, no buscar protagonismos, formar comunidad, pequeñas comunidades sinodales y entender que lo que sostiene la misión es la oración, es la oración. Y es ahí donde hay que saber pensar un poco en lo siguiente. No hay misión sin comunidad ni sin oración. No hay misión. María está formando comunidad. María bien se puede haber quedado en casa de Juan, pero María forma comunidad. María está integrada a la comunidad. María está orando con los hermanos. Por lo tanto, cada uno de nosotros pensemos un momento en lo siguiente. ¿Qué nos enseña María? ¿Cuáles son las conclusiones? En primer lugar, escuchar la palabra, decir sí a Dios, salir al encuentro, anunciar con alegría la buena nueva, permanecer fieles en la cruz, vivir en comunidad. Que la gracia del Señor nos impulse verdaderamente a decirle: María, Madre y discípula misionera, enséñanos a escuchar la palabra con fe, a decir sí sin miedo, a salir al encuentro de los demás, a llevar a Jesús con alegría y a permanecer fieles incluso en la cruz. Haz de nosotros verdaderos discípulos misioneros para que el mundo crea y tenga vida en Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.